multipartidario en proceso. Hay reuniones claves en la próxima semana, pero también hay algunas diferencias, algunas discrepancias y algunos reclamos en el contexto de estas negociaciones. Hacemos una puesta a punto y ya venimos para el debate. Solo 2 propuestas de Cabildo están incluidas en el documento que presentó el Ministerio del Interior y ninguna de esas son las que el partido considera más relevantes. No se recoge la principal preocupación de Cabildo Abierto, que es de tener presencia en el territorio. Es necesario que la policía esté presente donde se generan los conflictos. Asesores de Cabildo enviarán una respuesta a la Comisión de Seguridad el próximo lunes. Cabildo apoya la iniciativa del Ministerio para que haya una política nacional de seguridad pública. Tiene que hablarse en clave de país, no de partido, para que las políticas que se adopten sean duraderas, dijo el senador Manini Ríos este lunes, después de la reunión de la mesa política de Cabildo Abierto. En Cabildo sostienen que una medida clave es la mayor presencia policial. Señalan que las respuestas deben estar ajustadas a las tradiciones del país. La comisaría está, yo diría que en el ADN de los compatriotas. Entonces tenemos que fortalecer la comisaría porque es a donde va la gente. Bien, y para ordenar un poco también este debate y la información al respecto de, bueno, qué plantea Cabildo, qué recoge finalmente ese documento, que por ahora es un documento preliminar, pero que ya tiene por lo menos 15 medidas que surgen de las propuestas de los distintos partidos políticos. Estamos recibiendo aquí en piso al comisario mayor retirado Jorge Gómez Arbiza, licenciado en Seguridad Pública, representante de Cabildo Abierto en estas reuniones multipartidarias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, por allí en el resumen estaban algunos de los puntos que ustedes dicen debieron haberse recogido, por lo menos en los que ustedes ponen más énfasis. ¿Por qué esos puntos son fundamentales? Y repasamos entonces cuáles son. Bien, antes que nada quisiera mandar un saludo al senador Manini, que acaba de perder a su hermano y a su familia. Nos sumamos a ese saludo a toda su familia, por supuesto. Bueno, esto tenemos que hacer un poquito de historia, claro que ¿no? Sí. Digamos, en la administración pasada, en el gobierno pasado, durante varios años, se priorizó o se dio más énfasis a que las unidades operativas de Montevideo tuvieran más movilidad, en detrimento de lo que eran las seccionales. Tal es así que muchas de esas unidades que se implementaron se nutrieron con personal de las seccionales. Actualmente yo me atrevería a decir que las seccionales están funcionando con un 50% menos del personal que tenían en aquella época. Entonces se había instaurado como el paradigma de que en las seccionales los policías estaban solamente para cuidar los ladrillos. Y eso, aparte de ser un poquito menospreciante, se aleja de la realidad, porque lo que mucha gente no sabe es que de repente se lleva una idea fraccionada de lo que ocurre por alguna experiencia personal o porque le contaron, pero si eventualmente alguno pudiera hacer una pasantía, un ciudadano, decir, bueno, voy a vivir un día en la comisaría, se daría cuenta que hay un hormiguero de actividades que se llevaban adelante. Posteriormente, en el 2016, se modifica la Ley Orgánica Policial y ahí se consolida esta política al cambiar, o mejor dicho, incluir en el articulado de la Ley Orgánica Policial, específicamente en el artículo 25, que las seccionales, en el inciso C, que las seccionales pasaban a ser un centro de información y de recepción de denuncias. Por ende, le quitaron, digamos, las potestades de relaciones públicas, de prevención del delito en todas sus modalidades, la estática y la proactiva, le quitaron las posibilidades de represión del delito en sus modalidades de atención inmediata al hecho ocurrido, así como la parte de investigación. Bien. Y se crearon lo que se llama las divisiones territoriales y las zonas operacionales, que centralizaron toda esa tarea, así como otras unidades. Nosotros pensamos, y así lo sugerimos en el documento, que ese artículo 25 tenía que
volver a dotar a las seccionales de ese respaldo normativo, pero además de potenciar el aumento de medios y recursos humanos para poder dar respuesta descentralizadamente, territorialmente, como antes se hacía, pero con mayor incremento de la cercanía. ¿Qué es lo que pasa? En esta propuesta que nosotros hicimos, creemos que esa situación transversaliza todas las medidas que están allí planteadas. Bien. Se tienen que hacer de una u otra manera con la participación de policías en el territorio. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente esas seccionales no pueden llevar a cabo esas tareas si se incrementan en este nivel, porque no es solamente un patrullaje que pase por un barrio recorriendo, es personalizadamente acercarme al vecino, a la persona que está en situación de calle, a vivir los problemas de la gente palmo a palmo. Eso no se puede hacer en la medida de que no se desarrolle y se potencie las seccionales. Bien, es una condición entonces que para ustedes atraviesa o condiciona la Sí. gran mayoría de las otras propuestas, Sí, porque no se le está dando a la comisaría de barrio, a la comisaría zonal, digamos, potestades para poder ser una suerte de réplica del propio ministerio. O sea, el policía tiene condiciones vocacionales para realizar esas tareas, aunque la norma legal no se lo imponga. Sí. Lo va a hacer por la naturaleza vocacional de servicio. El problema es que si nosotros no hacemos esa potenciación de las seccionales, toda medida que se implemente va a quedar solo en la retórica y no va a ser palmariamente real. No se va a poder aplicar, dicen ustedes. Yo digo que va a ser muy dificultoso. Bien. Y sobre todo cuando en el documento se plantea de que se quiere potenciar a nivel nacional. Si lo queremos hacer a nivel nacional, esto va a tener que repercutir en cada departamento o poblado del Uruguay y necesariamente, no solo en Montevideo, todo va a requerir de la misma política de incrementar. Bien. A nosotros, cuando se nos devolvió la respuesta, esa propuesta específicamente se quitó y se puso en un anexo, mencionando que esto estaba en curso. Bien. Quiere decir que se estaba desarrollando. Bueno, se nos agrega además, ahí en la parte de argumentación, que se basaba en las memorias anuales del 2021 y 2022 que el gobierno había realizado. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí solamente se menciona la potenciación o reapertura edilicia de destacamentos y seccionales, pero no del respaldo normativo y no del aumento de seccionales de personal para potenciar realmente las seccionales. Sí, Esa es la situación. Porque cuando usted hablaba, yo recordaba palabras incluso hasta de Larrañaga, ¿no? Que ustedes recordarán que hablaba de la importancia de la comisaría, de volver a la comisaría, de dejar ese aspecto que fuera solo para ir a denunciar, de la cercanía del policía, del comisario incluso. O sea que eso, dice usted, que quedó por el camino o se está haciendo a medias. Yo no digo que la recuperación de los destacamentos que estaban abandonados, Sí. las seccionales, no se debiera hacer. A mí me parece perfecto, así como dotarlo de medios tecnológicos y de comunicaciones. Pero no tiene la velocidad que requiere cumplir con el compromiso del país que el partido firmó para desarrollar esto. Y se nota porque, para nuestro criterio, el revertir las cifras del índice de delito no tiene el impacto que preveíamos que debería haber tenido si esa planificación se hubiese aplicado, porque había una planificación hecha. Ya nos vamos a algunos otros puntos, pero cuando usted habla de normativa y de dotar de mayor respaldo a la policía de la comisaría, ¿de qué habla? ¿De volver a lo que ya había o de una normativa distinta? Bueno, nosotros pensamos este elemento normativo. Es más, el documento se acompañó con un dictamen de la asesoría jurídica del Ministerio del Interior donde se da una serie de argumentos que nosotros no compartimos, como que se justificaba de que no era conveniente modificar el artículo 25 de la ley 19.315 porque había una resolución proyectada que iba a ampliar las potestades, pero esa proyectada no estaba ni siquiera firmada por el jerarca,
no está en vigencia y cualquier aspecto que salga por vía de decreto puede caer en el riesgo de que eventualmente en un futuro no se pueda modificar con la certeza jurídica que da una ley. Sí, ustedes Nosotros quieren una pretendemos ley. que esté en la ley orgánica policial, ¿verdad? Bien. Y así obligar a que el Estado dote a esas seccionales del personal y recursos necesarios, digamos. Perfecto. Otro de los puntos tiene que ver con el sistema carcelario y concretamente, por ejemplo, el trabajo dentro del sistema. Bueno, nosotros en el documento que se los hicimos llegar a la producción, ahí planteamos una serie de recomendaciones, ¿verdad? Que algunas son muy genéricas y son compartidas en muchos aspectos de lo que se plantean y otras no. Sí, más bien es como una fundamentación, ¿verdad? Ahí va. El tema es así. No se puede, desde el punto de vista legal, porque el convenio 29 de 1930, cuando se establece en la OIT de que no se puede permitir el trabajo forzoso obligatorio, que fue ratificado por Uruguay por la ley 16.643 en 1995, eso no permite que se pueda aplicar el trabajo obligatorio o forzoso, que lo da como sinónimo el convenio. Para mí, atrevidamente, me parece que no es exactamente lo mismo, que no se podría aplicar. Nosotros hemos estado comentando esto y la pregunta que surge es, cuando a una persona que es formalizada, capaz que los doctores me pueden ayudar. Sí, ya les vamos a pedir auxilio. Cuando lo formalizan y le atribuyen como pena la realización de trabajo comunitario, ¿es optativo o es obligatorio? Yo considero que es obligatorio porque es una pena, ¿verdad? Parte del castigo. Entonces, no digo que se pueda aplicar a los que ya están actualmente, pero eventualmente se puede dar la opción para que voluntariamente el recientemente formalizado pueda decir, yo acepto de futuro hacer trabajos en la cárcel para redimir la pena por trabajo por estudio, pero además para tener una opción ya de inicio, ¿tá? Para que pueda eventualmente resocializarse. Bien, o sea que algunos titulares que hablan de, bueno, que ustedes quieren el trabajo obligatorio en todas las cárceles, son titulares muy simplistas, no es lo que ustedes están planteando. O sea, si vamos al meollo del asunto, por ahí sí. Sí. Porque lo que se quiere evitar es que haya tiempo de ocio. Pero lo en plantean las de una cárceles. manera progresiva, pensando en los nuevos reclusos y demás. Yo creo que se puede, me parece a mí, Sí. de una forma creativa y con imaginación, conjuntar voluntades para desarrollar esta política y que sea plausible en los hechos, ¿tá? Eso va de la mano de otras ¿Y qué cosas pasaría como, si la persona no quiere, por ejemplo? Bueno, actualmente no se puede, pero la pregunta es, ¿la condición mental de la persona que es formalizado en ese momento es la misma que cuando está viviendo internamente lo cotidiano de la cárcel? Por ahí de repente, al inicio, puede dar muestras de buena fe para reeducarse y resocializarse y es la oportunidad para que lo manifieste. Pensamos así. Capaz que de repente somos demasiado ilusos en pensar de que todas las personas pueden dársele la oportunidad para Claro, por eso le encauzarse. preguntaba qué pasa si esa persona dice, bueno, no, yo no acepto esto, no es un acuerdo lo que usted está planteando. Bueno, es sí, obligatorio. faltaría un acuerdo, pero como toda normativa, sin llegar a infringir la normativa ratificada por Uruguay, por ahí de repente podemos encontrar un mecanismo. Bien. Pero no creo que de llano se pueda decir no consideramos esta propuesta porque no es aplicable. Bien, Me pero parece eso fue lo que tenemos le hablar. dijeron. ¿Eso le dijeron? No, lo digo yo hipotéticamente, pero digo, en los hechos, si no se considera absolutamente, tácitamente como que está incluyendo esa respuesta. Bien, vamos al socorro entonces de los abogados a ver cómo ven estas cuestiones. Primero, la normativa que habría que cambiar para dotar de mayor potencial a las comisarías. Y segundo esto, no se puede, genera dudas. A ver,
Las tareas comunitarias es una sustitución de la privación de libertad y es obligatorio. Es muy sencillo el tema. Se le da la opción. Usted tiene unas tareas comunitarias, tiene que firmar en la seccional, realizar 4 horas por semana tal cosa. No lo quiere hacer, no lo haga, no hay problema. Va a prisión efectiva por el tiempo que tiene que hacer las tareas comunitarias. Es tan sencillo. No hay nadie que diga que no. Esa es una realidad. O sea, si se dice es obligatorio, sí, pero si incumple, digo, no quiero hacerlo, voy y paso el tiempo que tenga que pasar en reclusión. Lo del trabajo, la opción de trabajo, yo creo que acá hay más o menos unos 15.000 reclusos aproximadamente. Yo me atrevo a decir que de esos 15.500 podrían decir que no. El resto va a decir todos que sí. Con una redención de pena, ¿no? Por supuesto, que se le dé algo. No trabajo obligatorio para hacerlo porque no trabaja nadie. Alguna redención de pena. El problema es que yo veo cómo se puede llegar a aplicar eso. Porque hoy en día los cupos para trabajar dentro de las unidades son bastante escasos. Esa es la realidad. Entonces, no existe cupo para todos. No existe cupos para que estudien todos. Y yo creo que estoy seguro, que el 95% de la población carcelaria quiere trabajar y estudiar. Por diferentes motivos, pero que quiere hacerlo, quiere hacerlo. Ahora habría que ver cómo se instrumenta dentro de cada unidad para poder llegar a ese beneficio, cumplir ese objetivo que lo veo bastante difícil por un tema de recursos y demás que hemos discutido. Que se dé la opción al momento de que se lo formaliza, no, que se lo pena, a mí me parece muy bien. No creo que tenga una forma de pensar al momento de ser penado y otra forma de pensar después que empieza a cumplir la prisión. No veo, o sea, lo veo, pero no veo los recursos económicos de dónde se puedan sacar o si la administración está dispuesta a volcar esos recursos económicos, que deben ser bastante grandes, a los efectos de brindar esto a la población carcelaria, que creo que sería extremadamente beneficioso para la población carcelaria. Me queda una pregunta a raíz de lo que Pablo dice. ¿También se mantendría el beneficio que tiene para algunos delitos que le permita redimir pena o sería sin redención de pena? No, para nosotros tiene que venir acompañado de lo mismo, porque en definitiva es de alguna forma un privilegio, una oportunidad de que el individuo tiene de demostrar que no está ocioso y, digamos, pensando... Que se está rehabilitando. Claro. Que tiene que ver con la rehabilitación. Apunta a eso, ¿verdad? Eventualmente siempre tenemos oportunidad de decepcionarnos si el individuo eventualmente no toma esa oportunidad. Pero yo, humildemente, me parece que no es nada desechable del individuo eso. Pero además, inclusive, hemos mencionado, aunque lo estamos estudiando, a modo de adelanto digo, que estas políticas focalizadas en la prevención también tenga un nexo entre el individuo privado de libertad y su familia. Porque muchas veces ocurre de que el que va privado de libertad es eventualmente el cabeza de familia o el referente familiar más inmediato. Entonces, esa familia también queda vulnerable. Y de repente por ahí entendemos que el Estado puede hacer un acercamiento para esa familia para que indirectamente haga un cambio de actitud del privado de libertad cuando está alojado en eso. ¿Esto implica que, por ejemplo, si el recluso trabaja, ese dinero vaya para mantener a esa familia o trasciende el ámbito laboral y va a otras políticas, a otro tipo de acompañamiento más general? Esa es una de las líneas. La otra es algo así, salvando la distancia, es como que se le paga la asignación familiar a la familia porque envía a estudiar al hijo, ¿no? Entonces, si el recluso está trabajando y demostrando buena conducta, el Estado podría eventualmente premiar esa actitud. Sí, atar alguna prestación a lo que está haciendo el recluso dentro de la cárcel. Exactamente. De alguna forma no cortamos el nexo de que solo lo veo o tomo contacto con mi familiar cuando voy a tomar contacto con él en la cárcel. Son ideas. Bien, perfecto. Sí, Pupo. Bueno, yo cotejé el documento de Cabildo Abierto y lo comparé con el programa de acción ministerial que vienen consensuando, que es un programa preliminar en el cual usted participó. Hice un chequeo punto por punto y lo que me encuentro es que el punto más fuerte de la propuesta de Cabildo Abierto es del proceso de rehabilitación y qué cosas agregarle. O sea, me parece hasta plausible la idea,
creo que está condicionado por una cantidad de cosas. Hay que hacer más cárceles, hay que hacer chacras, hay que hacer una cantidad de... Y conseguir fuentes de trabajo. Y además se necesita, como decía Pablo, de mucho dinero, pero me parece que es por ahí, que por ahí vamos bien, por ahí vamos bien. Pero haciendo punto por punto, veo que propuesta, encuesta nacional de victimización. ¿Quiénes la avalan? ¿De quién es la iniciativa? Bueno, del Ministerio de Interior del Partido Colorado. Acuerdo de asistencia técnica con el INE. ¿Quiénes son? Partido Nacional y Frente Amplio los que tienen la iniciativa. Datos abiertos y representación visual de estadísticas criminales. Partido Nacional, Partido Colorado. Prevención social comunitaria. Partido Nacional, Partido Colorado, PERI y FA. Trabajar sobre las causas del delito. No aparece ninguna de estas, ninguna propuesta de Cabildo Abierto. Quinto, programa de prevención violencia basada en género. Partido Nacional y Partido Independiente y Ministerio de Interior. No aparece Cabildo Abierto. Programa focalizado en prevención de homicidios. Todos los partidos, hasta el PERI, menos ustedes. Salud ocupacional policial. Propuesta es del FA, del PERI, hasta el Frente Amplio ha tenido más iniciativas concretas en este trabajo que Cabildo Abierto. Y Cabildo se ha concentrado en esas dos cosas, en el tema de la rehabilitación y en el tema de las comisarías. Entonces yo digo, me planteo a veces si... mire que, comisario, creo en la mejor de las intenciones, pero si a veces Cabildo no se quiere apartar tanto del sistema que termina en soledad con algunas cosas, cuando acá hay un trabajo hasta donde hemos encontrado hasta aporte hasta el propio Frente Amplio, ¿no? Entonces me parece que estaría bueno a ese documento que ustedes tienen, que tiene una cantidad de aspiraciones y algún avance, pues se lo tengo que decir, es la primera vez que veo en un documento de Cabildo Abierto una apuesta o pensando en el tema de la violencia basada en género. Pensé que lo que ustedes iban a plantear es cambiar la ley de violencia de género, que es algo que a muchos nos molesta. Pero sin embargo lo vi que lo plantean y lo ponen por escrito, el tema de los mecanismos para prevenir en la violencia basada en género, pero no hacen ninguna propuesta concreta, no aparece en el documento. Entonces, me parece que capaz que lo que le está faltando a todo esto es que ustedes se metan más en el planteo integral. Se lo tiro como una crítica constructiva. Bien. Porque si no quedan solo hablando de las cárceles. No sé si respondo... Respóndale, ¿cómo no? Ahí está. Primero que nada, quiero aclarar lo siguiente. Creo que Sanjurjo estuvo hace unos días acá y ha publicitado todo este tema. Más allá de lo que usted comenta, nosotros mencionamos los puntos y la extensión en el documento de cada uno de los partidos es diferente. La suma total de propuestas fueron 79. De esa después se bajó a 38, después a 24 y en definitiva el Ministerio del Interior, digámoslo unilateralmente, seleccionó 15 que entendió que eran posibles o no sé, sí, o realizables. Entonces, cuando hablamos de la policía de cercanía, allí nosotros hay unos temas que habla de potenciar el PECOP. La policía comunitaria. Sí. Ahí está. Y potenciar también, llevar a cabo los centros integrales de atención. Sí. Todo eso lleva que policías de carne y hueso se involucren en esa tarea. Por eso nosotros pensamos de que casi todas las propuestas que son compartibles, aunque eventualmente no fueron específicamente mencionadas, en la devolución que vamos a hacer, que cada uno va a tener que hacer el día 27, planteamos esos aspectos que usted menciona, con algunos de acuerdo, con algunos con objeciones, con otros con observaciones. Va a llegar eso. Eventualmente, le voy a pasar un dato que es numérico y es, digamos, irrebatible. Montevideo tiene 1,5 millones de habitantes, 200 kilómetros cuadrados de superficie, 25 seccionales cubren ese departamento. ¿Está bien? Este PECOP, el policiamiento orientado a la prevención de los problemas, tiene en Montevideo, repartidos en las 4 zonas, alrededor de 50 policías. Diferente número en cada zona. ¿Tá? Ya es insuficiente y allí se argumenta de que es valedero la experiencia de alguno de ellos. Nosotros decimos, como ejemplo eso, de que si no potenciamos
la descentralización desde el punto de vista del aumento de los recursos humanos para llevar a cabo ese despliegue con esa idea a nivel nacional va a ser irrealizable, digamos. ¿Tá? Es una crítica sí que hacemos, ¿tá? Pero todo pasa porque debemos potenciar las seccionales. Suena hasta aburrido repetirlo porque a medida que se iba planteando el deterioro desde hace varios años atrás, lo hemos estado diciendo, yo ya estaba en la actividad todavía, y lo decíamos, y a veces se estima como que el decir lealmente las eventuales objeciones se toma como un palo en la rueda, sí, como que estamos tirando para atrás, y en realidad son realidades que con el tiempo se materializan en el aumento delictivo. Eso le iba a preguntar. ¿Puedo hacer un 2 por 1? Bueno, me disculpen los compañeros. Hoy estoy oferta. Lo veo con el tema de la rehabilitación, pero de repente no aparecen propuestas de ustedes con el tema de la salud mental y la rehabilitación frente a las adicciones. Está bien, nosotros no lo propusimos, pero está perfectamente documentado y argumentado en el documento de respuesta. En el de respuesta. Y sí, ahí sí. Yo lo escuché ayer a Heber decir que ustedes están a tiempo ahí de meter cosas y de... Claro, lo que pasa es que algunos partidos, el Ministerio mismo, abordó estrategias integrales que no van específicamente al aspecto de combate al delito o de la prevención del delito. Va mucho más allá. Por ejemplo, la salud mental de los policías, el aumento de salario para las policías, etcétera, etcétera. Obviamente que lo compartimos, pero el tema inicial de convocatoria no estaba directamente involucrado con ese aspecto. Entonces, por ahí viene el asunto. Hay un tema allí en esta lista que hacía Rodríguez Pupo que sin duda tiene lecturas desde el punto de vista técnico, pero también político. Hay un tema de comunicación. ¿A qué atribuye usted que por más que en el espíritu de algunas de esas medidas ustedes están de acuerdo, están hablando de cosas distintas en el plano de lo concreto? Bueno, primero que nada, le aclaro, la organización de estas medidas fue discrecional del Ministerio del Interior. Nosotros con posterioridad tuvimos que procurarnos el documento original de cada uno de los partidos para saber de esa propuesta, claro, qué consistía, porque no era solamente el titular arriba de que era propuesta del Partido Colorado, por ejemplo. Sí, para saber qué propusieron los otros. Queríamos saber qué contenía. Entonces, claro, como ese análisis ya lo hicimos ahora, por ahí de repente la respuesta puede ser un poquito más argumentada. Pero me parece que me perdí un poquito de la pregunta que tú hiciste. Sí, ¿a qué atribuyen esa falta? Que si uno lo mira así, hace ese balance, dice, ¿pero qué pasó? ¿A Cabildo Abierto le llevaron muy pocas? Que de algún modo es lo que Manini está diciendo políticamente en la conferencia de prensa. Bueno, ¿no? Yo no voy a abordar el aspecto político, sí, obviamente. Lo voy a decir simplemente con un dato objetivo. En los mandos actuales del Ministerio del Interior, en todas las jefaturas de direcciones nacionales, no hay ningún integrante sugerido por Cabildo Abierto. Ninguno. ¿Tá? La mayoría son policías en retiro, que eventualmente podrán haber tenido su orientación o sus capacidades profesionales. No voy a decir que ellos están ahí simplemente por una condición política. Pero lo concreto, el dato objetivo es ese. Entonces, yo no quiero atribuir responsabilidad, no me corresponde, es simplemente el dato. Bien, nos quedamos pensando en ese dato. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver con usted y también con el resto de los panelistas. Antes, una recomendación especial para ustedes, la línea Enyuta no